En esta ocasión nos acompaña Alina Gadea, escritora, es abogada. Su cuento La Casa Muerta obtuvo el Copé de Bronce en el 2006 y ha publicado 2 novelas: Otra vida para Doris Kaplan, Obsesión, y tiene una novela ya por publicar pronto, ¿no? Así. Además, Alina es colaboradora de Lee por Gusto y es un gusto, valga la redundancia, estar conversando con ella. Bienvenida, Alina. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Qué gusto. Alina, estudiaste Derecho en la Católica y seguiste además un curso, ¿no?, en la Sorbona. Así es. Y también en Madrid. Aparentemente estabas muy encaminada por la senda del derecho, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo surge la escritora entonces? En realidad yo siempre supe que por lo menos quería ser una lectora toda mi vida, más allá de ocurrírseme que podía escribir. Eso fue después. Pero Derecho es una carrera que se estudia muchas veces para mantener tranquila a la familia, ¿no? Cuando todavía había esa idea de que el tema de la literatura era para no hacer nada, ¿no? Aunque mi familia es muy lectora y todo, pero de todas maneras se pensaba como una locura estudiar literatura. Entonces por eso estudié Derecho, pero es como un error. En realidad mi verdadera vocación es la literatura. Bueno, vienes de una familia también también, de abogados, sí, ¿no? Es una tradición, digamos, sí, muy fuerte. Así es. Como para revertirla. Sí. Y te licenciaste, bueno, estaba investigando tu biografía y me parece curioso esto y quería comentarlo, ¿no? Con un estudio romanístico sobre la separación de hechos, sí, como causal de divorcio, ¿no? Sí. Lo menciono porque me lleva también al asunto de la crisis de pareja también como tema literario, ¿no? Sí. Claro, curioso esto. Sí, y me parece un tema bastante común, ¿no? Para el tema de la literatura, común a todos. En cierto modo, creo que cualquiera se puede sentir de alguna manera mayor o menor, en menor medida identificado con esos temas. Y de hecho tiene que ver con algunos temas de los que yo escribo. ¿Y ya cómo surge la escritura? ¿Era como una necesidad, un hobby? ¿Cómo es su primera exploración ya con...? Surgió de una manera muy graciosa porque yo había estudiado Derecho, trabajaba en eso, y una tía mía, que le decíamos el varón de Munchausen porque inventaba historias sin parar, quería hacer un recuento de su vida y había hecho una narración sin pies ni cabeza, y yo me ofrecía a arreglarla y me di cuenta que se me daba bastante bien. Entonces una amiga mía me decía: pero tú siempre en realidad estuviste recitando y escribiendo cosas desde que éramos niñas, lo que pasa es que no te dabas cuenta. Y así entré a esta escuela de escritura creativa de Alonso Cueto y Bantaís, y fue un descubrimiento para mí como de encontrar otro universo. Fue como una luz que cambió totalmente la forma de ver las cosas, ¿no? Y me sentí obsesionada, atraída hasta decir basta por ese mundo, y ahí seguí. Y recuerdo que en el taller hacía algunos cuentos y después comencé a hacer el cuento de La Casa Muerta, y lo mandé a Petro Perú por jugar, en realidad, ¿no? Yo lo mandé y recuerdo bien que me llamaron por teléfono y me dijeron: usted ha ganado, hablo con la señora Alina Gadea, sí, soy yo, y dice: usted ha ganado lo llamamos de Petro Perú. Dije: ah, claro, me llaman para incinerar mi trabajo. Me dijeron: no, usted ha ganado un Copé. Y yo grité, en fin, fue una locura, y a partir de ahí me envalentoné más para seguir en este oficio de locos que es escribir, ¿no? Digamos que fue, ahora contabas este episodio de tu tía, ¿no? Fue un descubrimiento, una casualidad, pero también hay siempre una predisposición, ¿verdad? Sí, había una predisposición verbal increíble. O sea, en la casa hablábamos todo el tiempo, nos gustaba hasta altas horas de la noche conversar, y entre eso aparecían
todo este mundo, ¿no? Interno, de emociones y confesiones y como flashbacks de anécdotas de la vida de todos nosotros en la familia. Y había esa manía de conversar, ¿no? Y yo creo que al final es un poco de lo mismo, ¿no? Era como un poco como escribir. Y en esta escuela de creación literaria es que recién empiezas a escribir cuentos de manera sistemática, ¿o tenías ya otros textos, sea diarios, poemas, en fin? Escribía cosas para mí, ¿no? Desde chica, pero ahí fue que comencé a entender mejor cómo hacerlo poco a poco. Así es. Empecemos ya a hablar ya de tu obra propiamente, y al tratar de definirla, o digamos de encontrar una característica, encuentro una preocupación especial por el lenguaje, ¿no? Sí. Y por darle un aire poético. Es más, tú has escrito poesía y uno de tus libros tuvo una mención en un concurso. Sí, ¿no? Así es, en el concurso de escritura, sí. Digamos, este poemario a 20 centímetros del suelo. Sí. ¿Es el manejo del lenguaje tu principal preocupación al momento de escribir? Sí, es más que preocupación, es como me nace. Realmente es una forma de percibir las cosas que siempre ha venido con uno. Solamente es como volcarlo, como traduciendo toda esa manera de sentir, ese mundo emocional, traducirlo simplemente en palabras. Entonces a mí me nace así y me interesa eso. Realmente a mí me gustan mucho autores que son más, que tienen mucho de poetas. No me atrae tanto lo racional, aunque puede ser maravilloso. Me atrae mucho más el mundo lírico. Me gusta mucho, por ejemplo, el poeta Martín Adán y su Casa de Cartón, o me gusta mucho Faulkner de repente también porque tiene una enorme riqueza de lenguaje, y esos autores, entre otros, me llaman mucho. El crítico Ricardo González Vigil me parece que resume muy bien otro aspecto también de tu escritura, y habla que lo resume de esta manera, ¿no? Habla de pulsiones eróticas y tanáticas. Sí. Y eso efectivamente, bueno, encontramos en tu novela Obsesión, en el cuento La Casa Muerta. Sí. Mortalidad para Doris Kaplan también, ¿no? Sí, así es. Ese tema de eros y tánatos, que como dos pulsiones que siempre van a estar a lo largo de toda la acción dramática, eso también me surge naturalmente. Es así como no me lo he propuesto. Lo que sí entendí era, y volví más racional, era el tema de la estructura de la narración. Eso sí es una cosa más cerebral. En tus dos novelas y en este cuento en particular, La Casa Muerta, exploran los pensamientos, las psíquicas de los personajes, lo que están pensando. Sí. Lo cual me lleva a esta descripción que hizo Alonso Cueto en la contracarátula de tu primera novela, que quizás lo define muy bien, ¿no? Lo sintetiza al menos muy acertadamente. Dice que a través de tu prosa se nota cómo las verdaderas aventuras son las que se viven en la conciencia, ¿no? En la mente. Claro, creo que hay la corriente del contador de historias, que es muy válida, pero a mí nuevamente me vuelve a jalar más el mundo interno, nuevamente lo subjetivo, lo emocional. Sí creo que tiene razón Alonso, que las verdaderas aventuras se viven al nivel de la conciencia, por supuesto. Y como narradora, ¿sientes que ya estás en condiciones de arriesgar más narrativamente hablando? Digamos, en el caso de Obsesión, manejaste muy bien un tema algo manido, ¿no? Es decir, el personaje que se llevan por sus pulsiones, ¿no? Por el deseo, hasta Umber. Claro. Hasta von Aschenbach de Muerte en Venecia, ¿no? Digamos, ¿sientes que ya en estas novelas que vienen o vendrán? Bueno, en eso estoy tratando es como un proceso, ¿no? Vendrá, espero que cada vez pueda ahondar más en la psiquis de los personajes y poder hacer mejores construcciones.
Digamos que esa es tu obsesión para jugar con el título de tu segunda novela. Claro, claro, eso es para mí lo que una de esas cosas que me atraen de escribir. Y tengo entendido que estás trabajando ya en la tercera novela que está basada en tu cuento La Casa Muerta. ¿Es una ampliación de ese cuento? ¿Es otra cosa distinta? Es un desarrollo que estoy haciendo del cuento a una novela. ¿Por qué? Porque a mí siempre me pareció que yo tenía más que explorar en ese cuento, que había más que bucear en ese mundo. Y siempre quise hacer como una secuela de La Casa Muerta, y finalmente lo que he hecho es como una precuela y luego una secuela. Ha quedado en medio y en sí está adaptada. Es el mismo cuento, pero solamente, digamos, he tenido que hacerle algunas adaptaciones para que funcione como novela, y hasta ahí nomás te puedo decir. Y te hago la pregunta del millón. Sé que es complicado definirlo, pero ¿qué es escribir para ti? Vivir. De la otra forma parece que uno no viviera. ¿Y qué aspiras a lograr como escritora? No aspiro realmente a lograr nada, sino a seguir escribiendo.